Buen día, mi nombre es Manuela Valdés y junto a mis compañeros Santiago Astudillo y María Kanaseki presentaremos nuestra segunda práctica de laboratorio para la asignatura de Química Orgánica. En el siguiente trabajo se aplicaron los conocimientos obtenidos en el curso de Química Orgánica para, en primer lugar, realizar un proceso de cromatografía en capa fina y uno por columna, para lo cual se necesitó los productos del laboratorio pasado, específicamente la extracción por método del Soxhlet para el aceite esencial de la sábila, canela, eucalipto, jengibre y clavos, y su concentración por medio del rotavapor. En esta práctica de laboratorio nos centramos en trabajar con técnicas de cromatografía, ya que nos permiten la separación e identificación de compuestos químicos en mezclas. La cromatografía se distingue por la presencia de dos fases, lo que quiere decir que una fase permanece dentro del sistema, que es la fase estacionaria o absorbente, y la otra fase es la que se desplaza a lo largo del método, que es la fase móvil o eluyente. La clave de separación por medio de la cromatografía es que la velocidad con la que se mueve cada sustancia de la mezcla depende de la afinidad de ambas fases. Para esta práctica de laboratorio se usaron dos tipos de cromatografía. La primera es la cromatografía de absorción en columna, la cual permite la purificación de biomoléculas o sustancias. Esta técnica toma como ventaja la diferencia de polaridad entre cada compuesto, permitiendo que las moléculas permanezcan separadas. Esta técnica utiliza una fase estacionaria en una columna y una fase móvil que pasa a través de esta columna. En primera instancia se prepara la columna, esto puede ser con algodón o arena blanca, y se pueden usar principalmente dos medios absorbentes, el óxido de aluminio y el gel de sílice. La alumina se usa para separar compuestos con bajo nivel polar o no polares, mientras que el gel de sílice se usa para separar compuestos orgánicos polares. En estos medios es que se retienen los compuestos polares para que fluyan primeramente los compuestos no polares sin retener, para posteriormente usar algún disolvente más polar. La segunda técnica es la cromatografía de capa fina, que se trata de una absorción sólido-líquido. En esta técnica la fase estacionaria es una sustancia absorbente sólida que recubre las placas de aluminio, y la fase móvil en donde la ponemos dentro de un frasco de vidrio que contiene el disolvente o mezcla de disolventes, el cual sube a lo largo de la fase estacionaria por la capilaridad. Para completar la cromatografía de capa fina se debe realizar la relación entre las distancias recorridas por el soluto y el eluyente. Para calcular esta relación se hace uso de esta fórmula, la cual a lo largo del video veremos presente. En esta tabla podemos observar las cantidades en relación de los disolventes en cada uno de los frascos para la cromatografía de capa fina. Esta relación se da, por ejemplo, de 80 la cantidad de etanol era 4 mililitros y la cantidad de clorometano era 1. Aquí podemos observar la cantidad en cada uno de los frascos, que en total son 5. Pues entre estas dos técnicas de cromatografía que usamos, se puede decir que sus similitudes un poco son que en su fase móvil ambas cuentan con un líquido y en su fase estacionaria ambas cuentan con un sólido. En las fases, aunque pues las fases estacionarias de cada uno son diferentes porque pues en la cromatografía en columna pues se sitúa en un tubo, mientras que en la cromatografía de capa fina pues se sitúa en una superficie plana, pues que sería la película. Dejándose a un lado como para complementar y analizar, en la cromatografía de capa fina se usó una luz UV para tener un RF más exacto, pues debido a las sustancias fluorescentes que no se ven a simple vista, como se puede ver en la imagen aquí de la izquierda. Entonces hay sustancias que no se alcanzan a ver con luz normal. Entonces para esto usamos una luz LED y pues como digo poder tener un RF más exacto, por lo que pues el RF se divide en la distancia de la muestra, o sea recorrida por la muestra, y la distancia del frente del eluyente. Entonces claro, si tenemos uno más exacto de que en realidad la muestra recorrió una distancia mayor, pues entonces el RF va a ser mucho más exacto. Pues entre pocas palabras podríamos explicar que la fluorescencia consiste en la excitación de las moléculas por medio de absorción electromagnética. Eso quiere decir que pues las moléculas se estimulan, se relajan y después liberan como ese exceso de energía en forma de creación de fotones. O también en otras palabras se podría decir que son aquellas
bueno, es una propiedad de aquellas sustancias o compuestos de reflejar luz con mayor longitud de onda de la que se absorbe. Pues, ¿qué quiere decir un poco esto? Pues como se muestra aquí en la foto, nosotros tenemos un rango de visión de alrededor desde 400 nanómetros a 700. Entonces la luz UV está por debajo de los 400 nanómetros. Entonces lo que hace la sustancia es que absorbe, un ejemplo, una luz de 200 nanómetros, y lo que hace es que refleja a una luz de unos 500 nanómetros, lo cual ya lo hace visible para nosotros, y entonces ya pues podemos marcar esa sustancia que antes no veíamos. Siguiente pregunta, tenemos ¿por qué el algodón se ve brillante en los rayos ultravioletas? Y la respuesta a esto es que el algodón brilla bajo la luz ultravioleta porque su composición físico-química es fluorescente. Esto quiere decir que los hilos vegetales de los que está compuesto el algodón tienen la capacidad de excitar sus electrones en presencia de luz ultravioleta, es decir, absorbe la luz ultravioleta y se estimula, de tal manera que libera el exceso de energía y crea fotones. Ahora, ¿qué es PCR? La PCR es la reacción en cadena de la polimerasa. Es una técnica que tiene como objetivo extraer un gran número de copias de un fragmento de ADN. Esta técnica sirve para amplificar un fragmento de ADN a partir de un molde original. Su utilidad es que tras la amplificación es más sencillo identificar patógenos causantes de alguna enfermedad o identificar la identidad de un cadáver o realizar investigaciones científicas sobre un ADN muy específico amplificado. A continuación se describirán los pasos para realizar el proceso de cromatografía en capa fina. Se marcaron las placas cromatográficas utilizando lápiz y regla, dejando 0,5 centímetros desde los bordes de la placa y haciendo una línea horizontal de extremo a extremo. Se procedió a marcar 6 puntos a una distancia equivalente unos de otros y se aplicó una pequeña cantidad de las 6 mezclas sobre los puntos. Después se agregó a un recipiente el solvente o mezclas de solvente para correr la placa cromatográfica, tratando de que quede entre 0,5 centímetros a 1 centímetro. Las placas se introdujeron en recipientes de vidrio sin cubrir los puntos de aplicación. Lo que sucede a continuación es que el disolvente arrastra los distintos componentes de la mezcla y estos ascienden por la película absorbente según su menor polaridad. Tras introducir las placas, se esperó a que el líquido ascendiera hasta que ya no se observaba ningún desplazamiento del frente líquido, o hasta 0,5 centímetros antes del borde superior donde se marcó con lápiz anteriormente. Finalmente se dejó secar la película absorbente y luego se observó bajo la luz ultravioleta. Observando lo que no era visible antes, se procedió a marcar donde se manifestaron manchas o indicios de las mezclas. Para la segunda parte del laboratorio, la cromatografía en columna, se realizaron los siguientes pasos para el montaje inicial de la columna. Se colocó y fijó la pipeta Pasteur en posición vertical utilizando una pinza y se introdujo un retén, una bolita de algodón en la parte inferior interna de la columna. Después se agregó de 0,2 a 0,5 centímetros de arena blanca y se llenó hasta aproximadamente la mitad de la columna con el líquido eluyente. Se agregó lentamente el sólido absorbente por la parte superior de la columna, cuidando de que cayera uniformemente y evitando la formación de burbujas. Al agregar todo el absorbente, se adicionó una capa de 0,5 centímetros de arena blanca y se procedió a eliminar el líquido eluyente en exceso. El nivel de este no puede ser inferior a la capa superior de arena. Una vez el montaje ya está preparado, se prosigue con la elución. Se preparó una disolución de la mezcla problema lo más concentrada que se pudiera y se adicionó por la parte superior de la columna. Se prosiguió a abrir la llave para permitir la salida del eluyente hasta que quedó al mismo nivel que la arena. A continuación se agregó más disolvente para iniciar la separación y se abrió nuevamente la llave de flujo evitando de que se secara la columna. Se considera que la separación fue eficiente cuando el flujo de disolvente forma bandas distinguibles a través de la columna. Estos son los resultados brindados por nuestro grupo. Fueron muy positivos, nos dieron muy similares frente al respecto de los otros grupos que veremos a continuación. Nos dio de que
frente a un solvente como el disolvente de diclorometano no nos dio resultados en la cromatografía, pero frente al etanol, cuando están así, en ambos puros, sí nos dio una buena corrida de las muestras. Y entre medias fue como nuestro resultado fue que cuando había mayor medida de etanol sí se corría, pero cuando iba disminuyendo la medida ya el rendimiento no era el mismo. Este es el resultado de los demás grupos. En primer lugar, el grupo 1, donde estuvo muy similar al de nosotros, solo que la única diferencia que veo notoria es que cuando había la misma proporción de diclorometano y de etanol, ellos tuvieron resultados positivos, a nosotros no nos corrió. De resto, vimos que fue igual. Frente al grupo 2, vemos que igual, o sea, en el frasco 5 nos dio igual, o sea, 0. Y como muy por encima, hubieron valores muy similares, aunque este grupo tiene valores por encima de 1 hasta de 2, de los cuales analizaremos ya más adelante. Y el grupo 5 tuvo también resultados muy similares al de nosotros, algunos un poco mayores y otros un poco menores, pero sí coincidieron en cuanto al rendimiento de diferencia del diclorometano al etanol. La positivo es que todas las muestras fueron correctas, o sea, pudieron realizar, no hubo ningún caso del grupo que no pudiera realizar la cromatografía. La cromatografía en gel se realizó en capas de gel de sílice, pues como mencionamos, estas son de las más populares como absorbentes, a pesar de no ser de las más polares, y pues logramos un coeficiente de arrastre positivo con esta placa de gel. Entonces, por el lado, la placa no cambió resultados y fue igual en todas, fue la misma que utilizamos en todos. Bueno, y ya en cuanto a un análisis, el resultado puede variar por distintos motivos, como se siempre en un experimento, y más como de grupo a grupo puede variar. Por ejemplo, el factor humano, pues el hecho de que uno se puede equivocar y puede tener ciertos manejos diferentes, pues por otro ejemplo, el manejo de las herramientas de laboratorio puede ser diferente y puede haber variado de grupo a grupo, la manera en la que se preparó la placa, el tiempo de espera de la placa dentro de los frascos también puede haber sido diferente, o también pueden haber habido fallas de mal cálculo, pero como dentro de lo que cabe, todos los grupos tuvimos un RF similar, a pesar, pues además de que el eluyente pues no en todos nos recorrió la misma distancia, o sea que a la hora de sacar el RF no todos tuvimos como el mismo valor de denominador. Hay como dos cosas principales que me gustaría como mencionar, que sería que en primer lugar, como le dije anterior, como que pueden haber ciertas causantes de las diferencias de grupo a grupo que pudieron haber sido en primer lugar, o sea, como principalmente un mal cálculo, porque si uno se pone a ver principalmente el grupo 2, al tener valores de por encima de 2 no tiene mucho sentido, ya que esto significaría, de acuerdo a la fórmula de la ecuación del RF, que la distancia recorrida por la muestra es mayor que la recorrida por el eluyente, pero la muestra para ser corrida y para recorrer su distancia necesita del eluyente, entonces por tanto no puede dar un valor mayor que 1, y incluso la guía dice que el valor óptimo de un RF, o sea, es de 0.3, entonces no tiene sentido que sea un valor tan por encima de lo que debería de dar. Por otro lado, también pueden haber diferencias porque algunos pudimos haber tomado como distancia de la muestra las marcas que daban a diferentes luces UV. Digamos, nuestro grupo tomó las distancias sin tener en cuenta los rayos UV porque no pudimos tomar a tiempo la distancia completa del marco. Cuando las marcamos no pudimos marcarlas a tiempo y después no se sabría muy bien cómo era la distancia, entonces las tomamos así solas, mientras que otras pueden haber usado alguna de las dos luces, entonces también por eso puede haber sido un poco diferente. Y siento que esas serían como las dos mayores principales causas de que den un poco diferente los datos de grupo a grupo. Pero pues sí hay como dos cosas que podríamos concluir de la cromatografía
en capa fina sería de que concluimos que en cuanto al disolvente de diclorometano, cuando estás así solo, puro, cuando se usa como eluyente puro, no tiene un efecto muy positivo como con las muestras, mientras que el etanol sí. Y entonces en algunos pues varía la cantidad de relación que pueda haber entre uno y otro, pero pues podemos al menos verificar de que cuando al menos hay presencia de etanol se puede correr de manera efectiva, pero mientras que cuando está el diclorometano solo no. Por otro lado, en cuanto a la cromatografía en columna, pues aquí no se tomaron datos como tal, sino que lo único que fueron fotografías y videos que se mostraron en los pasos, y no tuvimos como una separación como tal completa de cada uno de los componentes de las muestras, sino que solamente vimos cómo se corría y cómo funcionaba el proceso de la cromatografía en columna, hasta que pues la columna bajaba todo lo que era la muestra y la procesaba y volvía a caer en el recipiente, pero no hubo mucho más allá de eso. Como conclusiones de esta práctica de laboratorio, se obtuvo que la práctica de laboratorio se pudo completar con éxito, ya que los métodos llevados a cabo nos dieron los resultados esperados según literatura consultada. También se pudo comprobar que el resultado de la relación, que es la RF para cada uno de los grupos, es congruente con la teoría consultada. Se pudo verificar que al poner en contacto las placas de aluminio con la luz ultravioleta, estas brillaron, y se logró comprobar lo que la literatura decía, que al excitar los electrones en presencia de luz ultravioleta se estimulan de tal manera que liberan el exceso de energía creando fotones. También el resultado de la mezcla de diluyentes de la cromatografía en columna para la fase móvil nos dio buen resultado, ya que se logró separar la mezcla compleja. Se logró observar en esta práctica que por medio de los métodos de cromatografía usados es posible identificar de qué sustancias está compuesta una mezcla. También en los dos procesos se lograron identificar cada una de las fases, tanto la estacionaria y la móvil. También pudimos comprobar que los indicadores de luz ultravioleta nos permitieron localizar con mayor facilidad algunos de los compuestos incoloros separados, sin alterarlos químicamente.